Balrogs, Maiar o espíritus. Los Balrog, cuyas armas principales eran los látigos, eran espíritus primigenios del fuego destructor, principales servidores del primitivo poder oscuro de la primera edad. Esta declaración de Tolkien es sorprendente, dado que todo parece indicar que los Balrogs no son espíritus innominados, sino Maiar caídos. ¿Qué sucedió durante la lucha entre Gandalf y los Balrog? De hecho, al final del Valakenta se dice lo siguiente: porque de los Maiar muchos fueron atraídos a su esplendor en los días de su grandeza y permanecieron en esa lealtad hasta su oscuridad, y a otros los corrompió a su servicio con mentiras y obsequios traicioneros. Terribles entre estos espíritus eran los Valar Aukar, los azotes del fuego que en la Tierra Media se llamaban Balrogs, demonios del terror. Entonces, aunque no todos los Maiar corruptos se convirtieron en Balrogs, por ejemplo Sauron, todos los Balrogs fueron inicialmente Maiar. Lo sorprendente aquí es que se los conozca en la Tierra Media como Valar Aukar, aparentemente de Vala, poder, y Rauco, monstruo, lo cual es un poco extraño. Una posible explicación sería que en la carta 144 Tolkien se refería a los Aunur como espíritus primigenios, que no deben confundirse con los espíritus primitivos, como Ungoliant. O bien, los orígenes de los Balrogs aún no estaban determinados en este punto. Por ejemplo, Ungoliant y Shelob, ¿eran Maiar o algo más? Aparentemente cada Balrog es un Maia, así como cada Maia es un Aunur, que también se describen así en el Valakenta. Los grandes entre estos espíritus que los elfos llaman Valar, los poderes de Arda. Así que aquí tenemos a los más poderosos de los Ainur, que descienden a Ea, los Valar, que se describen como espíritus más tarde. Tolkien también habla de los Maiar, explícitamente como espíritus. Con los Valar vinieron otros espíritus cuyo ser también comenzó antes del mundo, del mismo orden que los Valar, pero de menor grado. Estos son los Maiar. Sin embargo, Tolkien también utiliza la palabra espíritu para describir a los no Ainur. Los elfos tienen espíritus que arden. El nacimiento de Fëanor agota tanto el espíritu de su madre que termina matándola. Entonces los Balrog son espíritus, también son Maiar y también son Ainur, pero no son Valar. Se podría ver en el fuego secreto, la llama de Anor y la llama de Adun. De hecho, en ocasiones Tolkien describió a los Balrog como un Maiar, donde U es un prefijo negativo en Quenya. Sin embargo, U a veces significa malo o malvado, o simplemente no. Finalmente Tolkien se decidió por lo último, pero algunas palabras no cambiaron. Así, un Maiar significa Maiar malvado, pero Uamanyar significa no de Amán. En cualquier caso, el término un Maiar representa la concepción de que los Balrogs, Valar Aukar, eran espíritus poderosos antes de la creación de Arda. Definir a los espíritus en la mitología de Tolkien es complicado, si no imposible. Sabemos que había diferentes tipos de espíritus. Los dos más comunes son Fear y Ealar, que son los espíritus que requieren un cuerpo, Roa, como los humanos, y los espíritus que no requieren un cuerpo, como los Ainur. Los espíritus mencionados en las citas anteriores habrían sido los Ealar, que Morgoth corrompió para formar a los Balrogs, aunque Tolkien también menciona espíritus fundamentalmente malignos, que no se convierten en Balrogs.
ver, por ejemplo, Morgoth y la ingeniería genética que creó a los orcos. En la mitología de Tolkien, un espíritu fundamentalmente puro, como el de los elfos, puede corromperse fácilmente. Por ejemplo, sabemos que los espíritus élficos pueden resistir la llamada de mandos cuando están separados de sus cuerpos, es decir, después de haber muerto. Tolkien los llama los sin hogar o los incorpóreos. Podemos verlo en el horror cósmico en El Señor de los Anillos. También se dice, en estos días posteriores, después de la derrota de Morgoth y Sauron, más y más elfos que permanecieron en la Tierra Media ahora rechazan la convocatoria de mandos y deambulan sin casa por el mundo, reacios a dejarlo e incapaces de habitarlo, acechando árboles o manantiales o lugares escondidos que alguna vez conocieron. No todos son amables, ni están manchados por la sombra. De hecho, el rechazo de la llamada es en sí mismo un signo de corrupción. Tolkien continúa diciendo que una persona que aún viva en un road, cuerpo, debe evitar hablar con los espíritus élficos, porque estos pueden buscar poseer el cuerpo. Y luego está este dato interesante. Se dice que Sauron hizo estas cosas y enseñó a sus seguidores cómo lograrlas. Por eso a Sauron se le llama el nigromante, alguien que usa espíritus de los muertos para lograr sus malvados propósitos. Se puede ver la historia del verdadero nigromante de Dol Guldur. Sabemos que el rey brujo de Angmar usó la nigromancia para encarcelar a los espíritus de los hombres en los túmulos, por lo que claramente es posible hacer lo mismo en los espíritus de los hombres y los elfos. Se puede ver en el misterio de los tumularios. Entonces, aparentemente hay todo tipo de vagabundos incorpóreos deambulando por la Tierra Media, y pueden ser peligrosos, pero a su vez susceptibles de ser controlados a través de la nigromancia. En este contexto, los Balrogs podrían encajar en cualquier categoría espiritual conocida de la Tierra Media, y aún otras sobre las que no sabemos absolutamente nada. En la siguiente cita, Tolkien deja en claro que hay más cosas además de los Valar y Maiar en el mundo, aunque Manwë es su rey y mantiene su lealtad bajo Eru. En majestad son iguales, superando sin comparación a todos los demás, ya sea de los Valar y Maiar, o de cualquier otra orden que Ilúvatar haya enviado a Ea. ¿Otra orden? Evidentemente parece que hay otros tipos de espíritus en la Tierra Media, además de los mencionados anteriormente, pero su naturaleza exacta no está clara. Tampoco está claro qué tipo de espíritus convocó Yavanna para entrar en alguno de los Olvar, flora, y Kelvar, fauna. Se puede ver quién o qué era el viejo hombre sauce. Cuando los niños despierten, entonces el pensamiento de Yavanna también despertará y convocará espíritus desde lejos, y ellos irán entre los Kelvar y los Olvar, y algunos habitarán allí, y serán tenidos en reverencia, y su justa ira será temida. ¿Tolkien se refiere aquí a los Maiar o alguna otra orden de espíritus? Hay un problema similar con los Balrogs y también con los licántropos. Si los espíritus en ellos fueran Maiar, ¿por qué Morgoth los encarcelaría en cuerpos oscuros y Sauron en cuerpos de lobo? En el caso de los licántropos, ¿por qué no simplemente ordenarles que tomen una forma física en particular, lo cual ya estaría dentro de las capacidades de un Maiar? Tal vez haya una orden de espíritus que no podían asumir formas físicas por sí mismos. Parece haber todo un abanico de espíritus inclasificables en la Tierra Media, que no entran en la categoría de los Ainur, Valar o Maiar. En otro lugar, Tolkien describe: por supuesto, cuando haces hablar a los trolls, le estás dando un poder que, en nuestro mundo, probablemente connota la posesión de un alma.
Algunos de estos espíritus errantes ni siquiera necesitan ocupar un cuerpo físico para manifestarse. De hecho, hasta hay objetos inanimados que pueden hablar, como Gurtang. Y de la hoja resonó una voz fría en respuesta: sí, beberé tu sangre con alegría, para poder olvidar la sangre de Belek, mi amo, y la sangre de Brandir, asesinada injustamente. Te mataré pronto. Incluso un bolso es capaz de hablar en Arda. Los bolsos de los trolls son traviesos, y este no era la excepción. Chilló mientras salía del bolsillo. Seguramente estos no eran Maiar, pero entran en este terreno resbaladizo. Es peligroso. Nos llevaría a hablar de las criaturas sin nombre, o de Tom Bombadil. Y ya hemos cometido ese desatino en el pasado. Se puede ver, Tom Bombadil podría haber derrotado a Sauron. Como suele ocurrir con Tolkien, no hay una respuesta definitiva. Volviendo específicamente al tema de los Balrog, Tolkien declara lo siguiente en el Anillo del Morgoth. Estos fueron los espíritus que se adherieron a él, Morgoth, por primera vez en los días de su esplendor, y se asemejaron más a él en su corrupción. Sus corazones eran de fuego, pero estaban envueltos en tinieblas, y el terror se apoderó de ellos. Balrogs fueron nombrados por los Noldor en días posteriores. Es una suposición común que los Balrog hayan pertenecido a la orden de los Maiar, quienes habrían sido seducidos y corrompidos por Morgoth, llegando a asumir formas físicas aterradoras. Esto está bien respaldado en la mitología de Tolkien, en su versión más desarrollada, pero es bueno recordar que, en instancias anteriores, los Balrog eran muy distintos. Inicialmente, Tolkien manejó la posibilidad de que hubiese una gran cantidad de Balrogs en Arda, incluso cientos de ellos, lo cual fue descartado más adelante. Christopher Tolkien indica que su padre finalmente decidió que no hubiese más de 7, y lo dejó registrado en una nota al margen, en uno de sus manuscritos. No debería suponerse que más de 3, como mucho 7, alguna vez existieron. El propio Tolkien señaló que en los primeros escritos los Balrog eran mucho más numerosos y destructibles de lo que se volvieron más tarde. Ciertamente Tolkien vaciló sobre cuántos Balrogs quería y cuán duros los imaginaba. Por otro lado, esta capacidad de Morgoth para seducir y corromper espíritus a su servicio planteaba otro dilema. Si Morgoth simplemente hubiera podido crear tropas de choques tan formidables como los Balrogs, no se hubiese detenido con unos pocos, sobre todo en los primeros tiempos cuando estaba mortalmente aterrorizado de dejar Ambak por casi cualquier motivo y sufrió graves reveses en las primeras batallas con los elfos. Las cosas solo cambiaron para él cuando pudo abrumar a la oposición con números. Cualquier intento de usar sus poderes directamente fue un fracaso. Sin embargo, esto no significó que sus Balrog fueran unos tontos, solo que los elfos tampoco lo eran. Según una nota de Christopher Tolkien al comienzo de los Anales Tempranos de Beleriand, se encontró lo que sigue. Llegaron 100.000 orcos y 1.000 Balrogs. En este punto es lícito suponer que en algún momento hubo miles de Balrogs en la Tierra Media, aunque este número se redujo significativamente después de que Fionwe cruzara el Sirion en la Guerra de la Ira, donde los Balrog fueron destruidos, salvo unos pocos que huyeron y se escondieron en cavernas inaccesibles en las raíces de la tierra. Es importante mencionar que la concepción temprana de los Balrog los describe como una especie de gárgolas del tamaño de un troll, cuya función era transportar y capitanear a la infantería de Morgoth, tal vez inspirados presumiblemente por los tanques que Tolkien vio en la Primera Guerra Mundial. En este sentido, los Balrog comenzaron como capitanes, más o menos sobrenaturales, y mucho más vulnerables de los que serían más adelante. El número de Balrogs cambió
a medida que evolucionó la concepción del mundo de Tolkien. Y no deberíamos tomar material de los cuentos perdidos o del Kenta, Noldoringua, demasiado literalmente. Después de todo, en los cuentos perdidos, Beren era un elfo, y el precursor del Sauron era un gran felino. En esta primera instancia, los Balrog definitivamente no eran Maiar. En la época del Señor de los Anillos, el concepto había cambiado y un Balrog se convirtió en una fuerza destructiva, capaz de acabar con el reino enano más poderoso. La nota no debería suponerse que más de 3, o como mucho 7, alguna vez existieron. Alude a los Balrog, que definitivamente sabemos que existieron. Godmog, el Balrog que mató a Glorfindel y que fue muerto por el elfo, y el daño de Durin. Un cuarto, Lungortin, señor de los Balrog. Aparece la primera versión de la balada de los hijos de Húrin, pero hay algunas dudas sobre él. ¿Es otro nombre de Godmog? ¿Es solo un señor Balrog? Finalmente hay otro posible Balrog o una Balrog. En realidad Tolkien jamás la llama Balrog, pero la intención parece haber sido inscribirla en el mismo tipo de espíritu de fuego. Arien, la doncella, era más poderosa que él y fue elegida porque no había temido los calores de Laurelin y no fue herida por ellos, siendo desde el principio un espíritu de fuego, a quien Melkor no había engañado ni atraído a su servicio. Realmente no podemos clasificar a Arien como una Balrog, sino más bien como una potencial Balrog. Ella es un espíritu de fuego, pero como Melkor no la corrompió, nunca se convirtió en un Balrog. El rol y el estatus de los Balrog evolucionaron a medida que maduraba la historia. También podemos concluir razonablemente que no todos los Balrog fueron nombrados por Tolkien, así como no todos los Ents o cualquier otra raza fueron nombrados en su totalidad, por lo que la posibilidad de un número mayor de Balrog es probable, aunque miles parecen irracionable, considerando su poder. Cuanto más dura es una especie en el universo de Tolkien, menor es su número total. En algún lugar entre 50 y 100 de estas criaturas parece bastante razonable para su nivel de rudeza. Claro que para llegar a una respuesta sobre la naturaleza de los Balrog, como Valar, Maiar o espíritus, solo debemos tener en cuenta la idea tardía de Tolkien, no las anteriores que fueron rechazadas. Los textos que hablan de cientos de Balrog y de elfos que los matan por docenas en Gondolin son todos textos muy tempranos o textos que nunca fueron revisados por completo. En ese momento los Balrog todavía eran creaciones de Morgoth y Godmog era incluso su hijo. Es por eso que en el Silmarillion publicado, Christopher Tolkien eliminó la mayoría de las referencias a hordas de cientos de Balrogs. Cuando Tolkien decidió que Morgoth no podía crear vida, convirtió a los Balrog en Maiar y, en consecuencia, redujo su número en gran medida. Por eso anotó que solo debían ser 3, o como mucho 7. Esta nota puede no ser definitiva, pero ciertamente la última intención de Tolkien fue que no hubiera muchos Balrog. Incluso es posible que no hubiera hecho que Glorfindel luchara contra un Balrog si hubiera reescrito la historia de Gondolin, como deseaba. De hecho, en uno de los últimos ensayos de Tolkien, que se encuentra en la Historia de la Tierra Media, volumen 12, cambió el nombre Balrog por la palabra demonio al escribir sobre esa batalla.